Continuamos. Ya están. ¿Sí me escuchan, no? Ya, continuamos, chicos, continuamos. Ya, ahora, ¿cuáles fueron? ¿Qué cosa? ¿Qué iba a ser la nueva alianza? Le daría un nuevo corazón. Muy bien, le daría un nuevo, ya, le daría un nuevo corazón. ¿Qué más? Fundaría un espíritu nuevo. ¿Cómo? Le difundiría un Un espíritu espíritu nuevo. nuevo. Ya, ya, Pondrá ley en su interior. ya, muy bien. Y hará Fiel a sus mandamientos. Ya, muy bien. Ya. A ver, ¿quién me respondió? Ávila Benítez. Ya, hija. Ávila. Muy bien, Ávila. Ahora sí. Ya, a ver, la otra. ¿Cómo se llevaría a cabo con respecto al Mesías? ¿Qué cosa Pues se iba llevaría a todo lo poseer? que iba con el Mesías. ¿Cómo? Que iba a poseer el Espíritu Santo. Ya, no, ya estamos ahora en el otro cuadro. No. En el Dar la Mesías. buena noticia a los pobres. Ajá. ¿Qué más? Anunciar la liberación. Practicar la justicia en la tierra. Traer la salvación de Dios a toda la tierra. Ya, muy bien. Entonces, de esta forma, pues, se iba a dar la salvación de, de la definitiva, ¿no? De esta forma, se iba a dar la salvación definitiva de Dios. Vamos a pasar a otra diapositiva. A ver, acá tenemos una síntesis conceptual, sintetizando toda la primera parte, ¿ya? Donde dice los profetas o mensajeros de Dios, también conocidos como mensajeros de Dios, ¿no? Aquí dice, pues ellos transmiten la palabra de Dios de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo transmiten la palabra de Dios? De tres formas. Denuncian, promueven y anuncian, ¿verdad? Eso lo hicimos la clase pasada, esto lo estamos recordando. Denuncian como, pues la falsedad, la injusticia y la hipocresía, la infidelidad a la alianza, ¿ya? Promueven, ¿qué cosa es lo que promueven? Pues la conversión, el cumplimiento de la alianza, la verdad y la justicia. Y anuncian, ¿qué cosa anuncian? Pues anuncian una nueva alianza de salvación, ¿no? El principio de Dios con una nueva alianza y la salvación. Aquí tenemos, la palabra de Dios se cumple. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Pues se cumple de tres maneras. Una, con el regreso del destierro. Otra, con la renovación religiosa. Y la otra, la literatura biblia. Pues en esta etapa es donde se inicia la Biblia. ¿Ya, chicos? A ver, la palabra de Dios se cumple de tres formas. Regreso del destierro, renovación religiosa y literatura bíblica. Dentro de la renovación religiosa, pues habla sobre ¿cómo se llama? La presencia de Dios, Jerusalén, la ciudad santa, el culto a Dios y el cumplimiento a la alianza. Y dentro de la literatura bíblica, pues tenemos el Pentateuco, Crónicas, Esdras y Nehemías, Job y Proverbios, Ruth, Salmos y Cantar, Isaías 2 y 3, Ageo, Abdías, Malaquías y Jonás. ¿Ya? Así es donde se inicia la Biblia. Ahora, el Mesías, ¿qué hará y cómo? Pues cómo
mediante la salvación de Dios, para que toda la humanidad, pues haya una alianza nueva y haya un mundo nuevo, ¿ya? Eso iba a ser el Mesías. Ahora, vamos a un cuadrito donde donde está resumido, pues, cómo se da el judaísmo, ¿ya? Aquí está la resistencia, y aquí la resistencia que era el pueblo de Israel, ¿ya? Y pues aquí lo que se esperaba del Mesías. En la resistencia, pues nos dice que los israelitas vivían en Jerusalén, pero permanecían sometidos a Persia. Pues Alejandro Magno conquistó Persia y buena parte de Oriente Próximo. El rey Antíoco atacó la fe de los judíos. Los israelitas siguieron fieles a Dios, lo que algunos pagaron con su vida. Judas Macabeo y sus hermanos derrotaron al ejército de Antíoco. Se estableció la libertad del culto en el templo de Jerusalén. Eso es todo lo que se dio, ¿no? Cuando los israelitas regresaron, pues, a Jerusalén, ya no gobernaba David, ¿no? Estaban sometidos a otro, a un rey llamado Alejandro Magno, ¿ya? Y sucesivamente después el rey Antíoco atacó la fe de los judíos. Y los israelitas con todo esto igual siguieron fieles a su Dios, ¿no? Tanto así que algunos tuvieron que pagar con su vida. Pues Judas Macabeo y sus hermanos fueron los que derrotaron al ejército de Antíoco, y bueno, se estableció de alguna manera la libertad de culto en el templo de Jerusalén. Ahora, esperando al Mesías, pues Israel pasó a estar bajo el dominio del Imperio Romano por el rey Herodes, ¿no? Jesucristo nació en Belén de Judá, se cumplieron así las profecías mesiánicas, ¿no? Lo que pasa es que en el tiempo que gobernaba Herodes, como todos hablaban del Mesías esperado, pues él mandó matar a todos los niños del pueblo, ¿no? Es por eso que María y José tuvieron que huir de Jerusalén y pues buscar otro lugar donde pudiera María tener a Jesús para que no lo mataran. Pues Juan el Bautista, el último profeta, anunció la llegada inminente del Mesías Jesucristo, ¿ya? Entonces en el examen puede venir, ¿cuál fue el último profeta? ¿Qué voy a responder? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Ya, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén y su templo fueron destruidos por el ejército de Tito. Pero en el examen viene, ¿quién destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Tito. El ejército Tito. El ejército de Tito. Muy bien, chicos. A ver, ahora los israelitas llevan una vida más pura y más religiosa, ¿no? Ay, pero voy a pasar esto para acá para que puedan ver. Pues la mayoría vivía según la ley del Señor y le rendía culto en el templo, a pesar de estar sometidos a Persia, ¿no? Porque ellos no contaban con esta religión. Pues la resistencia, ¿no? Dentro de la resistencia, los persas fueron vencidos por el ejército imparable de Alejandro Magno, que dominó Oriente Próximo y respetó las religiones locales, ¿no? Ellos no se metían con nadie. Mientras ellos trabajaran, ellos eran libres de adorar al Dios de su preferencia, ¿ya? Luego, Antíoco, sucesor de Alejandro Magno, quiso imponer su cultura y dioses y obligó a los judíos a desobedecer los mandatos de Dios, ¿ya? Entonces, de lo que estaban con Alejandro Magno, que él sí respetaba las religiones y sus cultos, pasaron a Antíoco, el que fue su sucesor, ¿no? Entonces, ¿él qué cosa quiso hacer? Pues quiso que
cambiarle la cultura al pueblo judío, ¿no? Quiso que adoraran dioses, y pues esto era desobedecer a Dios. Pero Judas Macabeo y sus hermanos se organizaron, ¿no? Y lo enfrentaron al ejército hasta derrotarlo. Pues los judíos recuperaron su libertad y pudieron restaurar nuevamente el culto en el templo. Continuamos aquí. ¿Llevo dos esa vez? Esperando pues al Mesías. A ver, esperando al Mesías. Todo el pueblo esperaba al Mesías. Pues la independencia duró poco tiempo, porque de ahí llegó el ejército romano a la tierra que llamaron Palestina, y la convirtieron en una provincia de su gran imperio, pues los romanos nombraron a un rey extranjero llamado Herodes, ¿ya? Para ganarse el favor de los judíos, ¿qué hizo? El muy vivo reconstruyó y engrandeció el templo de Jerusalén, porque él sabía pues que el pueblo adoraba ese templo, ¿no? Entonces, para ganarse su confianza, para ganarse su cariño, él se le ocurrió pues esto de engrandecer el templo de Jerusalén, ¿no? Y así pues iba a tener gran cantidad de seguidores, por decirlo así. Los profetas habían hablado de la futura llegada del Mesías descendiente de David, que liberaría a Israel de sus enemigos e instituirían el reino de Dios, una nueva alianza en la que cubrirían todos los pueblos. Pues bajo el dominio de Roma nació Jesús en Belén, y Dios envió a Juan el Bautista a anunciar la inminente llegada del Mesías y llamar a todos a la conversión. Pues, ¿cuál era la conversión? El que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan Bautista. Juan Bautista, muy bien, muy bien. Ya. Ahora, vamos aquí. Dice, la destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, pues la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos por las legiones romanas del futuro emperador de Tito. ¿Recuerdan que en el mapa les di, no? Tito. Aquí lo estamos explicando de mejor manera, ¿ya? Tras una prolongación asedio, ¿no? La ciudad había sido ocupada en el año 66, por la resistencia judía, pues la guerra descrita con detalle por el historiador Flavio Josefo fue tremendamente violenta y originó más de 1 millón de muertos. El arco de Tito, pues en Roma, representa y conmemora estos hechos. Miren, aquí tenemos la imagen de Jerusalén, el arco de Tito, pues situado en Roma, fue construido poco después de la muerte del emperador, conmemora la represión de la revuelta de los judíos en el año 67. A ver. Un montonazo, Sote. A ver, aquí hay una síntesis de todas las etapas que se hizo para formar el pueblo de Israel. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios elige al pueblo de Israel para comunicar su designio salvador. Y acá tenemos la historia de Israel, cómo se formó. Las etapas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tenemos 6 etapas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. A ver, ese micro, me lo apagan. La primera etapa de los patriarcas. ¿Qué hechos se dan aquí? Pues por su gran fe, Abraham es el padre de todos los creyentes. La segunda etapa, Éxodo, salido de Egipto. Aquí, ¿qué hechos se dan? Dios revela a Moisés los 10 mandamientos. Tercera etapa, jueces.
¿Qué hechos se dan aquí? Pues las 12 tribus, ¿ya? Formadas por los jueces que ocupaban la tierra prometida. La cuarta etapa, monarquía, la monarquía. Pues aquí los profetas guían a Israel. La otra etapa, cautividad en Babilonia o exilio o destierro, ¿ya? A Babilonia. Pues el pueblo reflexiona sobre su pasado y crece el deseo de convertirse a Dios. Y nuestra última etapa, la que estamos hablando, el judaísmo, ¿no? El regreso a la tierra, pues el hecho es regreso de los israelitas a Israel. Aquí es donde nace Jesucristo, el Mesías, Salvador del mundo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ah? ¿Mi deja tarea? Hijo, pero la tarea la voy a mandar a la plataforma. Aquí no la puedo mandar. La tengo que mandar a la plataforma. ¿Ya? Solamente van a hacer... Miss, ¿hasta cuándo se puede presentar la tarea que va a dejar? La tarea puede presentarla hasta el lunes, que es feriado. Este lunes es frío. Sí. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Hasta el lunes. Tienen, mira, ve, viernes, sábado, domingo. Solamente son 4 preguntitas sencillas del tema y ilustrar. ¿Ya? Entonces ya saben que en un solo archivo van a enviar sus tareas a la plataforma. ¿Ya, chicos? Ahí yo les voy a poner la fecha de entrega. ¿Ya? Hay algunos chicos, por ejemplo, que yo he dado otra fecha de entrega y me están enviando tareas y todavía no las estoy revisando porque las voy a revisar en la fecha indicada. ¿Ya, chicos? Así que no se preocupen. Igual me están comentando de que ustedes envían sus tareas y después no aparecen y aparecen la tarea de otros chicos. No se preocupen, están solucionando esto. Ah, verdad. Y aquí en la última parte tengo un vocabulario, que igual chicos estudienlo porque puede venir en el examen, ¿ya? ¿Qué significa patriarca, alianza, sacrificio, Pascua, éxodo, idolatría, tierra prometida, profeta, desterrar? ¿Ya? Ahí tenemos un vocabulario que me pareció interesante para ustedes. Está de toda la historia de Israel, palabras tocadas de toda la historia de Israel. Pues hay patriarca, nombre que reciben algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron padres y jefes de una descendencia importante para la historia de la salvación. Ustedes saben que ellos eran los máximos, ¿no? Los que guiaban y todo ello. Alianza, pacto que Dios hizo con Abraham y Noé y que luego se renovó con Moisés en el monte de Sinaí. Sacrificio, ofrenda a Dios de una víctima o de algo costoso como acto de culto o como reparación por los pecados. Es el máximo sacrificio, es el que ofreció Jesús en la cruz, entregando su vida para salvar a los hombres, ¿no? Del pecado. Pascua, fiesta judía en la que se celebra el fin de la esclavitud en Egipto. En Pascua cristiana, pues celebran con júbilo la restauración, la resurrección de Jesucristo. Éxodo, pues es una palabra hebrea que significa salida. Libro de la Biblia que narra la salida de los judíos de Egipto. Idolatría, reverencia o adoración a alguien o algo con el culto que solo se debe a Dios. Tierra prometida, la que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, pues en ella nació Jesús el Salvador. Profeta, persona elegida por Dios para hablar en su nombre del pueblo de Israel y para anunciar al Mesías Salvador. Desterrar, expulsar a alguien de un país o un lugar, como pena o castigo. ¿Ya, chicos? Entonces, este tema ha sido lo más sintetizado para ustedes, para que puedan resolverlo con más, con facilidad, pues, ¿no?
Espero que hayan entendido y hasta aquí es el examen, chicos. El examen es trimestral. Va a venir preguntas de abril, de mayo y de junio. Así que de los exámenes que ustedes han tenido en los meses pasados, de repente por ahí saco una que otra preguntita, pero donde más me voy a enfocar es en este mes. ¿Ya, chicos? Entonces, el que está debiendo tareas, por favor, cumplan sus tareas. Por ejemplo, la tarea restauración de judía la voy a ver en plataforma, ¿ya? Y las tareas anteriores igual, me las envían por WhatsApp, ¿ya? Para que no haya problemas, porque no van a estar enviando uno y dos. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Hola, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo quedó claro? Ya, Mel. Ya, hijos. Ya, chicos. Entonces, nuestro tema del día de hoy, pues, ha concluido. A ver, esperen, voy a apagar la